Y arrancamos así urgente esta edición de Para que Sepas, porque ya es oficial el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero empezó con polémica. Buenas tardes, Edi. Bueno, si faltaba algo para discutir si es cumplible o no este acuerdo, en el repaso del comunicado firmado por el directorio hay una frase sobresaliente. Una frase firmada no por el directorio, sino un textual de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En ese textual asevera la titular del fondo: los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando en este contexto. Y escuchá esta palabra, Edi, esta frase me parece que marca aquí el epicentro de todo el cuestionamiento que venimos escuchando, de propios y ajenos, del frente interno que no quería este Fondo Monetario y este programa, y también de la oposición. Dice la titular del Fondo Monetario: en este contexto, la recalibración temprana del programa, incluida la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa. Traduzcamos a ver si entiendo bien, Marce, lo que estás planteando. Dada la situación de guerra y el cambio de la situación internacional, cosa que vinimos anticipando acá, o sea, la guerra cambió todo el panorama del acuerdo que se estaba firmando, que decíamos que era un acuerdo viejo, para una realidad distinta. Sí. Y ahora lo que está planteando Kristalina Georgieva es que las revisiones, dado este nuevo panorama, van a ser anticipadas y cada menos tiempo. Claro, a ver, nosotros sabemos que este desembolso que se hace, en definitiva, lo que tenemos que tener en claro es que es un nuevo endeudamiento para financiar la deuda que no se pudo pagar, que tomó la anterior gestión. Ahora bien, el cuestionamiento hasta ahora es si esto que se pactó con el Fondo Monetario era cumplible. Hasta antes de la guerra entre Rusia y Ucrania ya había un aroma entre los economistas a que esto era poco fácil de cumplir, es decir, que las dificultades, sobre todo después del primer año y medio de programa, eran altísimas, y no solo por cumplir con metas fiscales, sino también porque tiene un optimismo muy fuerte sobre el crecimiento de Argentina, de la capacidad de hacerse de divisas propias para poder repagar esta deuda y además darle liquidez al mercado. En este repaso, en este texto, estábamos esperando que fuera, y fue hace instantes finalmente, que el documento del Fondo Monetario saliera revalidando lo que ya sabíamos era un acuerdo dado por hecho. Se firma ese acuerdo, es el directorio el que vota finalmente, como en una empresa, toda modificación, se sientan los socios y se vota. Acá pasó lo mismo, se sentaron todos los socios y el directorio votó a favor del acuerdo. Pero no es menor destacar que en este tipo de comunicaciones oficiales, Edi, que hace el Fondo Monetario, generalmente habla el Fondo Monetario desde el directorio. No hay una interlocución dentro de un comunicado en general y no se cita a nadie en particular. Acá, como la negociación la ha llevado adelante Kristalina Georgieva, a diferencia de la anterior, Christine Lagarde, que de hecho terminó su gestión luego de esta polémica deuda que se tomó, el número, ¿no?, el grosor de la deuda que se ha prestado al Fondo Monetario con la anterior gestión de Macri. Ahora se está haciendo cargo en primera persona Kristalina Georgieva, advirtiendo con un textual en este mismo comunicado, algo que no es usual, lo que ella considera que lo firmado se pacta y se va hacia adelante, pero posiblemente tempranamente haya que recalibrarlo. Es decir, hablamos de metas que ya son incumplibles antes de empezar. Hablábamos de revisiones trimestrales y tal vez la primera revisión se adelante, ¿eso quiere decir? Me da la sensación que en la primera revisión, Edi, puede haber un barajar y dar de nuevo. No va a ser tan fácil, evidentemente, para la Argentina sortear los efectos de no cumplir las metas. Acá el Fondo Monetario se presta a una interpretación en donde probablemente en lo que es el entendimiento del mercado financiero, en el mercado de finanzas, esta lectura es: este programa no se va a poder cumplir y va a haber que renegociarlo. Desde la política, ¿qué dicen? Bueno, ya sabíamos, le están dando aire a esta gestión para que llegue al final del mandato, para que haya nuevos aires políticos, sea con otro gabinete, con otro presidente, otro color político o como sea, y ahí sí empezar con las reformas estructurales que el Fondo Monetario quería. Déjame que comparta una cosa con el público en su casa, porque este tono de sorpresa que ustedes están escuchando acá no es impostado ni armado ni nada que se le parezca. El comunicado en sí acaba de salir, el documento, el acuerdo, el anuncio oficial del Fondo Monetario acaba de salir. Lo que había habido más temprano era un cable de agencias donde se informaba que el acuerdo estaba firmado, pero se hacían algunas citas menores. Nosotros estamos haciendo
todos los días en nuestras emisiones de Para que Sepas una encuesta online en a24.com, en la cuenta de Twitter, haciendo una pregunta del día. La pregunta de hoy, hasta hace un rato, eventual, posible, Sí, tal vez, justo. era el acuerdo con el Fondo Monetario, que ya sabíamos que estaba acordado por el directorio, ¿va a tranquilizar un poco la economía argentina? Menos mal que no terminamos haciendo esa encuesta porque el tema sigue, está abierto, está caliente y hay muchos interrogantes que se abren a partir de la comunicación oficial del Fondo Monetario Y Internacional. no hay dudas, Eddie, que hay muchos economistas de distintas miradas que ya están proponiendo cuál tiene que ser el plan económico para poder salir de esta situación en donde es cierto que la guerra de Ucrania ha complicado todo. Hoy veíamos también una situación en Arabia Saudita con una de las reservas de petróleo que generó una suba abrupta del precio del petróleo. Entonces, en este mundo en guerra, en donde nunca se sabe bien los commodities, qué precios terminan de tener, lo que se compensa por un lado, que es lo que Argentina puede exportar, es decir, los dólares que puede acaparar, vendiéndole más al mundo para colocarse como un proveedor y de esta manera reemplazar a Ucrania, que hoy no puede hacerlo, sobre todo en Europa, se va por otro lado, se va por el gasto en la compra de gas, y se va por el gasto ahora también que pueda haber con el tema del petróleo, porque las inversiones en Vaca Muerta lamentablemente no han sido lo suficientemente rápidas y prósperas como para poder decir que tenemos una situación autosustentable en materia energética. Se abre una coincidencia, la venimos trabajando en estos días Para que Sepas, consultando a especialistas de todos los palos posibles, sobre cuál debería ser la salida de la Argentina. Hay una coincidencia en general de que lo que necesitamos es un shock estabilizador que plantee de golpe una cantidad de medidas que permitan reordenar la economía, sostener la inflación y tratar de plantear un panorama un poquito más previsible hacia adelante. Pero acá se abren dos vías, como se suele decir, la biblioteca, según quien la lea, tiene dos variantes principales. Hay quienes dicen que hay que dolarizar la economía lo más rápido posible como parte de esas medidas de estabilización y hay quienes dicen que eso sin una hiperinflación previa o una situación descontrolada no debería ser así. Tuvimos a Luciano Laspina anteayer acá planteándonos que sin una hiperinflación, una dolarización no sería viable. Ayer lo decía Gabriel Rubinstein también, que estuvo invitado, decía más o menos lo mismo que Luciano Laspina, pero salió Javier Milei a decir con mucha fuerza que hay que avanzar en un plan de dolarización ya. Sí, por eso es nuestra encuesta del día. Te queremos preguntar, seguramente si estás en tu casa en algún momento en los 90 habrás visto lo que fue este plan que después enamoró a un gobierno, a una gestión, a la gestión menemista, y no fue un plan para estabilizar la hiperinflación, sino que se quedó para quedarse casi, que te diría, como un programa económico de toda esa gestión. Estamos hablando del 1 a 1. Pero por lo pronto, ese 1 a 1 con Carlos Menem arrancó como un plan de estabilización, un caballo que decía hay que darle robustez a la moneda y sostenerla con otra que sea creíble. Y ahí sale el ancla del dólar. Por eso nuestra encuesta del día, para que sepas que queremos hacerte parte, queremos saber cuál es tu opinión. De esta etapa de la democracia que ya está por cumplir en un par de años, 40 años de vigencia. Una fue el Plan Austral, que puso con una nueva moneda, el Austral 1 a 1, la divisa argentina con la divisa norteamericana. Fracasó rápidamente, sobre todo por falla o falta de apoyo político por parte del entonces presidente Raúl Alfonsín. Después vino la convertibilidad que citaba Marcela Pagano recién, con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, aquel súper Ministerio de Economía que pasó a la historia, y ese plan en el que se entró, se enamoraron y no se sabía cómo salir. Y después Roberto Lavagna, entre Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, planteando una especie de especificación, 3 y pico a 1, donde la Argentina pudo encontrar ingreso monumental de divisas mediante una estabilidad que duró un tiempo largo, casi una década también. Justamente un poco haciendo revisión de lo que fue la historia argentina, en esa época también se necesitó de un consenso de distintos sectores, y sobre esta palabra, que parece una palabra clave, justamente también hace un apartado aparte este directorio del Fondo Monetario, donde agrega en su mirada sobre la Argentina que un fuerte consenso político y social es clave para sostener la implementación del programa de reformas, incluso a mediano plazo, que es esencial para abordar las vulnerabilidades de larga data del país. O sea, acá hay un llamado a los distintos actores de la sociedad y un pedido implícito a la gestión de
de Alberto Fernández para que arme una mesa de un quizás pacto social, Eddie, otra vez ese tema dando vuelta. Los directores del Fondo Monetario en este comunicado oficial que acaba de salir fueron también muy contundentes en este sentido. Resaltan que una fuerte apropiación, así como una implementación sostenida y firme del programa de las autoridades, serán fundamentales para fortalecer la estabilidad económica y comenzar a abordar los desafíos profundamente arraigados de la Argentina. Un llamado implícito también a reforzar el poder político de la coalición gobernante. Pacto social hacia abajo, pacto de precios hacia arriba. Permitime que arriesgue yo una opinión de lo que necesita la Argentina. Es un pacto político, un gran acuerdo nacional que ponga a toda la dirigencia política argentina a ponerle el cascabel a este gato desmadrado que es la inflación, en un contexto ahora donde ya oficialmente desde el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo, y bueno chicos, la guerra nos cambió todo el panorama y por ahí tengamos que barajar y dar de nuevo algunas puntas de este acuerdo. Está el equipo ahí ya preparado para salir a la cancha. Martín Angulo, Pablo Vinocur y Darío Mizrahi, que están saliéndose de la vaina también en medio de esta sorpresa, pero a través de sus dispositivos digitales también conectándose y llenándose de información. Sí, más allá de el debate que ustedes están planteando, que estamos planteando en el programa sobre si dolarizar o no, también de alguna manera hoy se metió Mauricio Macri en ese debate porque planteó un debate sobre la década de los 90. Dijo que Menem será cada vez más reivindicado porque pacificó la Argentina, entre otras cosas. Inmediatamente el radicalismo salió a marcar la cancha y decir, ojo que nosotros nos opusimos al menemismo durante toda la década del 90. O sea que también aparece una discusión en torno a temas económicos y políticos adentro de Juntos por el Cambio, claro, donde este tema de la dolarización y de la flexibilización de las regulaciones económicas también se mete en el corazón de Juntos por el Cambio. Sí, interesante. O no noventizar la Argentina. Sí. Pero es interesante lo que está aportando Wino, porque la mirada de Mauricio Macri es una mirada que no niega esa posibilidad. En cambio, tenemos otros economistas que trabajan en este mismo espacio político, como Luciano Laspina, que vino esta semana, y de ninguna manera consideran que ese sea el plan de salida. Ahora, en lo que coinciden todos los economistas es en que el shock para estabilizar la economía es necesario porque el programa que firmó Guzmán con el Fondo Monetario Internacional es un programa que da por sentado que la inflación va a seguir subiendo. Es decir, le quieren poner distintas metas al programa económico, más no la meta inflacionaria, que es justamente lo que carcome el bolsillo de la clase trabajadora. Martín Angulo, tenías una opinión para aportar. Sí. Tan reciente es la noticia que me parece que, por lo menos a mí, lo que me generó fueron preguntas. Aporto algunas para el debate. Este anuncio del Fondo Monetario Internacional va a hacer que cuando venga a rendir cuentas, venga a pedir cuentas al país, sea más laxo o sea más duro. Diga, bueno, la verdad que el contexto internacional cambió todo, hagan lo que puedan o, no, más allá de todo, cumplan lo que está pactado sin importar cuáles son las cuentas de ustedes y cómo los afecta la guerra en Ucrania. Este programa que hoy aprobó el fondo y que casi mientras lo aprobaba lo borraba, fue lo que generó la disputa y la tensión más grande entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta nueva etapa reabre esa discusión, reabre la disputa sobre qué programa económico va a plantear el gobierno para cumplir con el fondo. Se van a acercar, se van a alejar más, va a ser que el kirchnerismo más duro puede imponer su programa, por lo menos acercarse lo más posible al programa que tenía. Y después también, ¿cómo quedan las medidas que esta misma semana el gobierno anunció de retenciones, el fondo de estabilización, precios cuidados? Con este anuncio que hace hoy el gobierno, ¿eso se redobla, se mantiene? ¿Este mismo fin de semana los funcionarios se juntan para cambiar todo y pensar algo nuevo? No, esa te la puedo responder. Dale. En rigor, cuando logran que el Fondo Monetario en el anterior comunicado pusiera lo que nunca pensamos que íbamos a ver por escrito, que es un reconocimiento a una de las teorías de Kicillof, ¿no? Como lo reconozco como el primer economista del sector político del kirchnerismo, en manifestar que la inflación es un fenómeno multicausal. Cuando Guzmán logra en la negociación que en el anterior comunicado el Fondo Monetario reconociera eso, le está dando la posibilidad de que ataque en el corto plazo con medidas, algunos economistas entienden de parche, como por ejemplo el control de precios, le está dando esa posibilidad a la gestión de Guzmán y a la gestión de Culfas.
el parche, el corto plazo, el control de precios. Pero en el largo plazo sí tiene que haber un recorte de la emisión monetaria y una adecuación de cómo se financia el gobierno. El gobierno se financia con la emisión de pesos. Eso es lo que tiene que corregir. Ahora, quiero ir a un dato central, que es el número que finalmente se conoció, no sé si lo tenemos todavía, pero es el número del desembolso real que va a llegar por parte del Fondo Monetario en breve, que son esos 9.000, casi 9.700 millones de dólares para aliviar el déficit de reservas monetarias, para estirar hasta que lleguen, también con incertidumbre, cuántos serán, ¿no? Después de la puja con el campo, los dólares de la agroexportación. ¿Y por qué me centro acá? Darío Misraji hace unos meses nada más hizo un informe que puso una advertencia, sin saber siquiera que veníamos a una guerra entre Rusia y Ucrania que iba a poner en jaque todos los valores de los commodities en el mundo. Darío decía, atención, que tenemos un problema en la cuenta exterior que se va por pagos de gas. ¿Por qué? Porque Argentina no está logrando comprarle a Bolivia todo el gas que se necesita y está buscando proveedores. Con la revalorización, Eddie, del valor del gas, luego de esta puja entre Rusia y Ucrania, acá también es donde hay que leer entre líneas esta oficialización del Fondo Monetario de que seguramente hay que recalibrar. Dari, te paso la posta, el tema de gas puede ser uno de los temas que acá el Fondo Monetario cuestione. Te doy los dólares, pero ¿en qué los vas a gastar? Bueno, lo que vos decís del tema Bolivia es tan crítica es la situación con Bolivia que tiene que ver básicamente, Bolivia es el principal mercado externo para el gas para Argentina porque es el que le vende el gas más barato. Bueno, desde hace muchos años hay un contrato que no se cumple porque Bolivia produce cada vez menos y lo que produce para el exterior, para venta al exterior, va principalmente a Brasil, que es un mercado muy importante, que por más buena relación que pueda tener el gobierno argentino con el gobierno de Arce y por más no tan buena que pueda ser la relación de Bolsonaro con Arce, Brasil es un mercado mucho más importante y siempre Bolivia va a priorizar a Brasil. Entonces, no se puede comprar el gas boliviano, que es mucho más barato, hay que ir al mercado internacional. El mercado internacional, los precios se cuadruplicaron. La estimación conservadora con el nivel de precios actual es que de una cuenta que era negativa en $1.000 millones redondeando el año pasado, vas a pasar a una cuenta negativa de 5.000, 6.000 millones de dólares. Esa es la estimación. La semana que viene vence el contrato, vence en realidad la prórroga por 2 meses para renovar lo que se llama la adenda del contrato del gas Argentina-Bolivia. Hay que ver si se puede conseguir algo. La realidad es que es muy difícil que haya ahí novedades y lo último que digo es, atento porque además vos, Marcela, lo decías, con el ataque que se produjo en Arabia Saudita hoy, tremendo. En la ciudad de Jeddah, que es un ataque que fue contra una refinería de Aramco, que es la principal petrolera saudita, en principio atribuido a unos rebeldes que se llaman los hutíes en Yemen. Este ataque, en principio, no es algo excepcional de la línea de lo que viene pasando, pero muestra el nivel de inestabilidad del mercado del petróleo y del gas hoy, porque solo por este ataque ya volvió a subir el petróleo. Sí, si teníamos con la guerra en Ucrania un aumento indiscriminado de todo lo que tenga que ver con hidrocarburos y una repercusión a nivel internacional, esto que plantea Darío como agregado informativo de hoy suma más tensión a la situación. Antes de conectar con Juan Carlos de Pablo, que ya está, para darnos un poco su visión informada sobre estas novedades que hay en el acuerdo con el Fondo Monetario, déjame, Martín, que te haga un comentario sobre las preguntas que vos hacías primero sobre si esta nueva realidad que plantea el Fondo Monetario puede beneficiar a la Argentina con mayor laxitud en las miradas o la perjudica porque el Fondo Monetario se va a meter más. Es una excelente pregunta porque es el centro del conflicto que plantea esta novedad. La interna política argentina no tolera una interferencia mayor que la prevista por parte del Fondo Monetario Internacional y la situación internacional no tolera una laxitud extrema por parte de los controles en la República Argentina por esta deuda que es en la cartera de deuda del Fondo Monetario Internacional la principal en este momento. Ahora sí, está Juan Carlos de Pablo, te saludamos. Juan Carlos, Marcela Pagano, Distinino y todo el equipo de Para que Sepas. Pero mi querido amigo, ¿cómo andamos? Muy Qué bien. honor hablar con otro egresado del comercial de Raúl Mejía. Muy bien. Egresado Eso no lo del sabía. glorioso comercial de Ramos Juan Bautista de la Salle, querido Juan Carlos de Pablo. Señor, junto con Gasalla, Pinky y nosotros dos, y basta. ya Nosotros con dos, eso, sí, ya está. Ya tenemos Lo que debería ser esa preceptoría, ¿no? Me los imagino ustedes como alumnos, mamita, profe. Lo que debe haber No sido entremos con en Edith. detalle. Bueno, ¿qué quieren saber que yo sepa? Esa pregunta que estaba haciendo Martín Angulo, que nos hacemos acá con Edith, te la queremos hacer a vos.
Que el Fondo Monetario en su texto reconozca que va a haber que recalibrar más temprano que a largo plazo este programa firmado, ¿significa que va a ser más laxo en sus controles o más bien todo lo contrario? Yo les voy a dar las dos pistas para que entendamos qué tenemos por delante. Esta negociación, si la querés entender con patrones normales, no entendés nada. Esta negociación se basó en dos cosas claves. Ya nos habían dado la plata y ellos saben que nunca le vamos a pagar. Escuchate. Ya nos habían dado la plata y nunca lo sabe todo el mundo, excepto que si la soja llega a 10.000 en vez de 600 y no tenemos otra cosa, de repente le pagamos, punto. Pero lo sabe todo el mundo. El papelito que hoy bendijo el board, el directorio del Fondo Monetario, es un papelito que le sirve al fondo para su contabilidad. Porque como acaba de decir él, somos el principal deudor. Hubiera sido un papelón para el Fondo Monetario que dice, esto lo tenemos que mandar a pérdidas y ganancias. Entonces ahora tiene un asterisco, uno dice facilidades ampliadas, que sé cuánto, etcétera, etcétera. Punto. Desde el punto de vista de la política económica argentina es absolutamente irrelevante. Y como vos decís, ya están abriendo el paraguas y dicen, bueno, habrá que recalibrar. Pero sí, todo esto es fantasía, es poesía. No nos perdamos. Juan Carlos, déjame que te haga una pregunta que a mí me inquieta. Yo tengo una respuesta y me parece que es así, pero el mundo y particularmente la Argentina está en un tremendo vamos viendo, ¿o no? Totalmente. Pero no solamente vamos viendo en el sentido de la política económica. Querido, Argentina es un país presidencialista y personalista. Vos tenés un presidente absolutamente debilitado, al que no le cree nadie, y encima tenemos funcionarios de área económica, no es un equipo. Peor imposible. Hacer política económica en estas condiciones es complicadísimo. Y así hasta fines de 2023, porque queda muy bonito decir, hay que recuperar la confianza. Sí, claro. ¿Qué hace con eso? No se puede. Es decir, lo mejor que podemos hacer es esta cosa. Vamos viendo. El panorama político le pone un techo a lo que acabas de esperar. Ahora, la realidad puede ser el techo, planta baja, primer subsuelo, segundo, dependiendo de lo que haga. Pero estamos abiertos. A mí cuando algún colega de usted me dice, usted, doctor, ¿cómo ve el tercer trimestre? Yo no veo la semana que viene. ¿De qué estamos hablando? Hablemos en serio, acá hay aquí ahora. Seguimos esperando el segundo semestre de Macri, así que imagínate, ¿no? Imagínate. Entonces, ahora, ¿por qué hago esto? Irónicamente, porque increíble cantidad de colegas míos, mirá, Guido Di Tella, que además de buen economista, que no cuánto, tenía una frase fenomenal, decía, para decir huevada hay que poner cara inteligente, siempre decía eso. Entonces, y yo digo, y hay que impostar la voz. Entonces, usted, doctor, ¿cómo ve este año? ¿De qué estamos hablando? Pero la gente que nos escucha tiene preocupaciones mucho más concretas, ¿entendés? Y toma decisiones todos los santos días. Ahora, pero, profe, vamos a lo concreto. ¿Nos puede condicionar o no nos puede condicionar el Fondo Monetario? Porque realmente para nosotros es noticia porque tenemos miedo que nos condicionen. Lo que te va a condicionar es la realidad, pero lo vas a tramitar según esto. Por ejemplo, digámosle al presidente del Banco Central, el señor Pelle, que se ponga en la puerta y cuando le vengan a pedir plata, saque el pecho y diga de ninguna manera. A la segunda vez le piden plata y dice, ¿cómo no? ¿Qué lo querés? ¿Billete de 1.000, de 500? ¿Qué querés? ¿Entienden? La política económica tiene cosas fundamentales y adornos. Ustedes plantearon una cosa que yo la quiero enfatizar porque viene el invierno. Me estaba acordando de los Sogaray. Hay que pasar el invierno. Sí. Hay que pasar el invierno. El otro día estaba hablando con alguien que sabe de esto de los barcos. El año pasado llegaron 50 barcos. Creo que comprometido hay uno y creo que en negociaciones estamos en problemas. Cualquier empresa sabe que este año le cortan el fluido y hay que ver qué pasa con los hogares. ¿Entendés? Entonces, ¿a vos te imaginas que entonces alguien le pide más plata al Banco Central y dice, mirá, el gas... no tengo, no. No, la segunda vez que diga eso, tomá. Ahora, como esto tiene consecuencias, de repente los dólares que iban a ir para venderle a un tipo tuerca para una fábrica de autos, de repente no hay tuerca. Veremos, ¿entendés? Pero quiero decir, en cada momento vos tenés que decir qué es lo crucial y qué es lo adorno. Y eso lo va a dar, es una interacción con esta realidad complicada que estamos teniendo, más allá del acuerdo con nosotros. Yo propongo, olvidate del fondo. Dentro de 3 meses van a mandar
una misión. ¿Qué va a hacer? Va a constatar. ¿Sabés lo que va a constatar? Que no cumplimos. ¿Y qué van a hacer? Nada van a hacer. Porque ya nos dieron la guita, entendamos. Claro. No te van a dar el reembolso. No te mandan el nuevo giro. ¿Para qué sirve el giro? Para que le paguemos a ellos. Esto es contabilidad. Totalmente. La mala lectura de lo que estoy diciendo, Sí. la mala lectura de lo que estoy diciendo es, entonces viva la Pepa. No, lo que estoy diciendo es que la realidad es mucho más contundente que el acuerdo con el fondo, que se hizo, como dije, en base a principios que no tienen nada que ver con un acuerdo en serio. Juan, me corro del tema del Fondo Monetario. Me voy al abordaje que estás llevando del faltante de dólares. ¿Es una situación que puede explotar negativamente este año? Primero, no me digas este año, la semana que viene no sabemos. Ahora, ¿qué quiere decir explotar? Evidentemente que vos tenés un banco central que el segmento oficial del mercado de cambio lo trabaja de manera administrativa. ¿Sabes lo que es administrativa? Hay un funcionario que está sentado ahí y todos los días recibe dólares de los que no tiene más remedio que venderle a tipo de cambio oficial. Y junta 8 dólares. Y del otro lado tiene una cola de los que le quieren comprar dólares. Entonces, tengo 8. Vení, boom, y cuando llega a los 8, baja la cortina. Si un día le entran 7, al que le pensaba vender el octavo dice, vení mañana, pibe. Y si llegan 9, bueno, vos también te doy. En ese contexto, aparece ahora alguien que se va a meter en la cola. Va a decir, che, gas. Claro. Y naturalmente va a competir con otras cosas. ¿Qué tenés que saber? Tenés que saber que algo más se va a resentir. Pregunta, ya ni me acuerdo. Pregunta, ¿todavía el Banco Central sigue vendiendo 200 dólares a un conjunto de compatriotas que le sobran los pesos? Ponele que así fuera. ¿Vos qué decís? ¿Estás loco? Nos vamos a morir de frío, pero eso sí, con 200 dólares por mes. Entonces, el sentido de las prioridades te da a partir de un enfoque, como digo, puramente administrativo, pero así son las cosas. O sea, Juan Carlos, que el gran enemigo es el frío, pero por todo lo demás, por lo que decís, este clima de vamos viendo, incertidumbre, el acuerdo con el fondo no es más que una cosa administrativa donde no entra lo que sale ni sale lo que entra, etcétera, políticamente podría beneficiar al gobierno debilitado, como lo considerás vos, de Alberto Fernández. Más que debilitar, mi querido Eddie, es lo único que puede... Favorecer, digo que lo podría favorecer. ¿Sabe lo que quiero decir? Es lo único que tienen. Si hoy el presidente Alberto Fernández dice, tira por la ventana a Cristina, basta con la cámpora, basta, lo vamos a aplaudir como ciudadanos, pero no le vamos a creer como inversores. ¿O vos te crees que a raíz de eso, el lunes que viene, ponemos el dólar blue a 150 y llegó el momento, hagamos... No. Es decir, está jugado. Puede evitar males mayores, que es muy importante. Puede evitar males mayores, ¿entendés? Pero va a ser hasta ahí. Entonces, el vamos viendo es un subproducto de cómo se siente él, cuál es la característica del gobierno y cuáles los funcionarios que lo están acompañando del área económica. Formalmente, ¿Vos crees que tendría que haber cambios ahí en ese equipo, darle mayor impulso, impacto, coherencia, no sé qué? Es una definición que en última instancia la tiene que dar el presidente. No, obviamente, pero ¿qué opinas vos? No, está bien, no, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente vos tenés un ministro que está desgastado, y decís, bueno, lo voy a cambiar. Ahora. Dentro de este contexto. Cuando Macri lo trae a la Cunha hace un muy buen trabajo dentro de ese contexto. Imagínate que la Cunha, en el momento que llega, dice, bueno, llegó Gardel acá, con un plan plurianual. Uno dice, está loco el tipo este. Entonces se dedicó a una cosa muy importante, poco lucida, pero que se le reconoce, decir, vamos a atajar penales. Acá exactamente lo mismo. Entonces, puede tener algún cambio, digamos, de persona, cosa por el estilo, sabiendo que el techo político no lo podemos ver. Ahora, Juan, vuelvo sobre el punto de lo que pasa con la economía y te quiero preguntar fundamentalmente sobre cómo debería administrar el gobierno esta falta de credibilidad que tiene. ¿Cómo se sale de esa situación? Porque... No se sale. No demos vuelta. No se sale. No hay forma de que... esto es muy importante. Guillermo Calvo, el compatriota nuestro, dice, una misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creo o no te creo. Ejemplo. Es cierto. Suponete que el lunes que viene el presidente del Banco Central a las 8 de la mañana anuncia que saca el cepo. Saco el cepo, basta, gracias. ¿Qué decimos?
llegó la confianza, vamos a venderle dólares. No, está mamado, vamos a comprar los últimos $4 que le quedan. ¿Ves? Hacer política económica cuando no te creen es muy complicado y en cierto modo es perverso. Pero es así, está planteado, digamos así, de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer, y dentro de eso sobrevivir cada uno de nosotros hasta fines de 2023, es que este es el contexto, es lo que ve, acá no hay magia. Vos sabés, Juan Carlos, complicarla. Vos sabés, Juan Carlos, ¿Cómo? que solo para citar las últimas oportunidades de conversar con expertos, aparte de vos, estuvo Martín Redrado, estuvo Luciano Laspina, estuvo Gabriel Rubinstein. Los tres coincidieron de alguna manera y con distintas visiones en que lo que necesita la Argentina es un shock estabilizador que permita darnos un shock de confianza, que para eso habría que generar las condiciones políticas adecuadas, sancionar un paquete de leyes acorde con esa dirección. Vos decís que no hay salida, no hay nada que hacer. Ellos plantean esta salida. ¿Vos creés que un shock estabilizador podría ser la solución que necesita Alberto Fernández, su equipo y el país? El pequeño problema que tiene ese análisis es que ignora que vos al presidente no le crees. Entonces yo digo, háganlo, porque si para hacer una buena ley es mejor que no hacerla. Pero no te tiene que extrañar que hace... Imagínate vos que en este momento vos hicieras la mejor reforma laboral imaginable. Ponele. Y yo qué te digo, y no sé si va a andar. ¿Por qué? Y porque la gente dice, ¿sabés qué? Hoy lo pone, mañana la sacan, y los jueces le darán pelota y pasado mañana. ¿Entendés? Quiero decir, el tema de la confianza es un tema que vos no lo recuperás con leyes o cosas parecidas, porque te queda el contexto político. Argentina tuvo 3 episodios de trabajar con debilidad política en la segunda mitad del siglo XX. José María Guido terminando el periodo de Frondizi, María Estela Martínez Perón cuando enviudó y Fernando de la Rúa. No hubo forma, no hubo idoneidad, contacto personal, etcétera, a nivel ministerial, que neutralizara la debilidad presidencial. Lamentablemente es así. Argentina es un país presidencialista y personalista. Es así. Si tuvieron en Inglaterra, hace rato que al presidente Fernández le habían hecho un voto de censura y teníamos otro gobierno. Tenemos un régimen presidencialista, como Brasil o como Estados Unidos. Así que Alberto Fernández, hasta el 10 de diciembre de 2023, salvo que se muera, lo echen o le hagan juicio político. Pero tomando esto que estás diciendo y sobre todo en lo último que es la memoria más cercana de una presidencia que terminó muy fallida, que es la de la Rúa, vos estás viendo una posibilidad de que concretamente esto termine en un estallido social y económico. Querida, vos decís si es posible. Todo es posible en la vida. La pregunta es cuál es la probabilidad, mejor dicho, ¿qué haces con ese dato? Pero es muy alta la probabilidad. No, la probabilidad es imposible. La probabilidad no es punto. Viene un tipo y me dice, ¿viene la hiper? ¿Qué es eso? ¿Es posible que venga la hiper? Sí. Ah, usted dice que viene la hiper. No estoy diciendo eso. Pero la pregunta es, ¿qué hace con ese dato? Yo te digo algo. Viene un estallido social. ¿Qué hace con ese dato? Te quedas en tu casa, cerrás el súper. ¿Qué es lo que haces? Yo te digo, viene la hiper. Vos tenés que vender licuadora. ¿Qué haces? Le ponés la tasa de interés de la hiper a la licuadora. No vas a vender una sola licuadora. Entonces, cada uno de nosotros, los argentinos, tenemos un training realmente fenomenal. Abrimos los negocios, intentamos producir, intentamos vender, sabiendo que estamos a merced de todo ese tipo de contingencia que vos estás, diciendo. Pero nos jugamos a que la vida sigue. Vos planteás el problema político prácticamente como insalvable, la debilidad y la falta de credibilidad del gobierno actual. Lo planteás como una cosa que solo nos queda esperar hasta diciembre de 2023. Ahora, yo te pregunto técnicamente, es la pregunta que tenemos en nuestra encuesta de hoy, y estuvo en el análisis de todos estos expertos que yo te planteaba como parte de este eventual, hipotético, teórico, deseable o no, plan de shock y de estabilidad. Teóricamente, ¿la Argentina necesitaría como parte de un paquete de medidas dolarizar su economía? Es muy interesante eso que vos decís. Eddie, yo digo, estamos llenos de problemas y el sistema bimonetario no es un problema. Vos y yo vamos a un bar. Pedimos 2 cortados. ¿Qué nos dicen? 400 pesos. Le damos $2 y dice gracias. Me cantó el precio en pesos, le di dólares, Santa Pascua. Tenemos un sistema bimonetario. Lo usamos para fijar los precios, lo usamos para la mayoría de las transacciones y ahorramos en dólares. ¿Qué me voy a meter ahora con todos los problemas que tengo? A ver si dolarizo o me voy del otro lado
le lavo la cabeza a los argentinos para que se olviden de los dólares y piensen en pesos. No nos metamos ninguna de esas dos cosas, ninguna de esas dos cosas. Mis amigos lo que quieren dolarizar todavía no han podido responder este interrogante. Vos sos el gobernador de una provincia, dolarizamos, y a fin de mes tenés 25 dólares y tenés que pagar salario de 30. ¿Qué haces? Convocás a la gente y decís, mire, lo lamentamos mucho, ahora vamos a bajar los salarios. No, querido, emitís una cuasimoneda y volvemos a las andadas. Entonces, ¿a dónde voy? La pretensión, que yo la entiendo, pero que no me convence, de que a través de una restricción institucional voy a cambiar las conductas, me parece que la historia argentina dice que no funciona. Juan Carlos, si el problema siempre redunda también en el faltante de dólares, ¿podría esta gestión, con el paréntesis que hago de tu análisis de debilidad política que observás sobre el presidente, ¿podría esta gestión hacer un blanqueo de capitales? ¿Otro más? ¿Cuántos Otro tenemos? más. ¿Otro más? Hicimos uno en el caso de Macri. Y era súper secreto, después aparecieron en las listas. Otro más. ¿Entendés? Yo insisto. Sí, Yo digo, sí. el problema no es la creatividad, tenemos demasiada creatividad, es volver las cosas más elementales. Digamos, muchachos, vos tenés debilidad política, no jodas, no me asustes encima. Yo lo que veo, porque lo veo como consultor, todos los días, cualquier tipo que tiene que tomar decisiones y que la vida es complicada, encima tiene que escuchar que uno quiere asfaltar la pampa húmeda, el otro quiere que los aviones, ¿viste? Entonces estás rodeado encima de miedos. Escúchame, hace unos días hablaban de la Empresa Nacional de Alimentos, ¿te acordás? La Sí. Empresa Nacional de Alimentos. El otro le quería poner un impuesto a los alimentos envasados para mejorar el medio ambiente. Fijo, con todos los problemas que tengo encima me calentá la cabeza con cosas que no funcionan. Le voy a decir a los empresarios que justifiquen el último aumento. ¿Cuántos empresarios hay? Cientos de miles. ¿Cuántos productos? Millones. Y te voy a hacer una carpetita por cada uno de los aumentos. Yo te digo 2 millones de carpetas a la Secretaría de Comercio y digo, acá está la explicación. ¿Y ahora qué haces? Una estupidez. ¿Entiendes? Entonces, lo que digo es, vos hoy me levanto todos los días y digo, bastante problema tengo con los problemas y decimos te voy a aguantar todo este tipo de cosas. La primera cosa que yo le digo a este gobierno, no seas más creativo, baja los miedos, ya bastante problema tengo con los problemas. Y yo pienso, Eddie, y reflexiono, uno de los miedos, porque tuvimos aquí también al presidente de la sociedad rural, Juan Carlos, en estos días, uno de los miedos viene del sector del campo, que sabemos que Argentina necesita los dólares de la agroexportación. ¿Ves un contexto en donde pueda replicarse situaciones que ya hemos visto, por ejemplo, con la anterior gestión, en donde el campo, enojado o con miedo, desee postergar la liquidación y quedarse, por ejemplo, con la soja? Empiezo por esto último. Dale. Por supuesto que siempre lo puede hacer. Pero el campo, más allá de la relación durísima que tiene con los CAI y BPK, ¿por qué? Termina produciendo más. Ahora vamos. Muchachos, el sector agropecuario a los K le arruinó el pastel. Porque el sistema de decisiones que dice, tomo la decisión, si no te gusta, duplico la apuesta y vas a venir con los pantalones bajos a pedir disculpas, le funcionó en Río Gallegos, después en Santa Cruz y después en el Gobierno Nacional hasta las 125 exclusive. No se lo perdona más. Entonces es una discusión así. Lo voy a decir en voz baja, porque mis amigos del sector agropecuario se van a enojar. Con este aumento de precio de grano, lo que se está hablando de aumentar lo pagás de taquito. Hagamos cuenta de almacén, lo pagás de taquito. Ahora, entiendo perfectamente el sector agropecuario y digo, a este gobierno no dejo pasar una. ¿Por qué? Porque hay antecedente. Porque le llego a decir, bueno, mira, y la semana que viene, dale, y a otro, ¿entendés? Entonces, una nueva faceta de la dificultad con la cual se hace política económica y se hacen acuerdos, convenios, cosas por el estilo. Porque hay antecedentes que generan, particularmente con el caso del sector agropecuario, una sensibilidad muy particular, Claro. totalmente entendible. Juan Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Acá Eddie Zunino, ex alumno del Comercial de Ramos, te saluda junto con Marcelo Pagano y todo el equipo. Beso que corresponda y abrazo, y no se confundan. Gracias, Tomo el profe. beso, Juan Muchas Carlos. gracias. Bueno, interesante el debate, ¿no? Sobre todo me quedo con esto último porque la verdad que, viste, cuando rascás el fondo de la olla estás esperando que llegue el aluvión de divisas que tanto se promete, con lo cual la relación con el campo no es un tema menor. Me quedo con esto que decía de, bueno,
En realidad quizás está sobreactuando un poco la reacción de ir a una judicialización del campo, pero liquidar van a liquidar, porque no es tanto lo que tienen que aportar con esta nueva suba de alícuotas en los derivados de la soja. Sin embargo, es lógico que hay una posición política mediante. Y me quedo también, Eddie, con esto que decía el profe, por lo menos para De Pablo, la postura es, van a venir y obvio que vamos a incumplir por el Fondo Monetario Internacional. Ellos van a hacer que controlan y nosotros vamos a hacer que estamos dispuestos a pagar y la cosa va a seguir más o menos de esa manera. Vamos a pedirles disculpas de alguna manera a Florencia Casamichela y a Eduardo Reina, que son nuestros invitados de esta noche. Florencia Casamichela es dirigente política en la provincia de Buenos Aires, fue candidata a senadora con Florencio Randazzo en 2017, fue parte de esa experiencia que el Cuervo Larroque ayer le echaba en cara al presidente de la Nación, de ese sector que Alberto Fernández fue jefe de campaña y sacó el 4% de los votos. Y Eduardo Reina, analista y consultor político, columnista de Perfil.com y del diario Perfil, a quienes les agradecemos, por supuesto, la visita. El Fondo Monetario nos cambió de vuelta la agenda. Pensamos que, venido el acuerdo, estábamos en una agenda más política que económica. De todos modos, la agenda económica en la Argentina siempre tiene un gran costado político porque el gobierno o la oposición están en una situación particular frente a todas estas situaciones. Y abro con vos, Eduardo. La pregunta que le hacíamos a De Pablo. ¿Puede beneficiar vamos viendo que se plantea en la relación con el Fondo Monetario Internacional a este gobierno de Alberto Fernández de alguna manera? Por algo le dicen el maestro a De Pablo. Creo que fue clarísimo cuando habla de que acá hay un problema de credibilidad total. Vamos viendo puede suceder en función de que no sabemos qué hacer, la verdad. Y estamos solucionando temas internos a nivel público. Entonces, lo vamos viendo, le podría venir bien, pero no es la solución. Acá si no logramos credibilidad, por más que venga el que vos quieras, imagínate el más poderoso de todos, si no logramos credibilidad, acá esto no avanza. Indudablemente acá hay un tema básico que es, necesitamos credibilidad para implementar cualquier medida. Obviamente que no hay ninguna medida todavía y entonces es peor todavía. La gente mira alrededor y vos fíjate que si vos empezás a escuchar la opinión pública de la gente, la gente a estos problemas no les da importancia. Le da importancia a la diaria, a buscar la leche, a buscar el pan, a buscar su comida diaria. Si vos le preguntás del Fondo Monetario, todo, la gente no entiende. Para esa diaria te incorporaste junto con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires al PRO, Juntos por el Cambio, a la candidatura a gobernador para trabajar con Diego Santilli supuestamente. ¿Cómo ves a partir de este planteo que hace Eduardo la repercusión de esta situación que se plantea con el Fondo Monetario? Bueno, muy en sintonía con lo que venimos debatiendo en este programa, ¿no? Yo empiezo el diálogo con Diego Santilli en la necesidad de encontrar puntos de acuerdo sobre los temas esenciales, te diría. Por supuesto que yo vengo del peronismo, él vino con otra experiencia política, pero en este contexto, en esta Argentina tan golpeada, con un gobierno que un día nos dice blanco, otro día nos dice negro, con un debate vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se anuncia con bombos y platillos y que después resulta que se visibilizan, no algunas diferencias, sino que diferencias antagónicas sobre el rumbo que debe de tener este país entre quienes nos gobiernan. En esta lógica yo creo que hay que tener la audacia de construir hacia adelante. Yo la verdad es que con pena, ¿no? Porque lo que le afecta al presidente, lo que le afecta al gobierno, nos afecta en definitiva a todos los argentinos. Pero veo que es un proceso político que está agotado, que ha fracasado. Y como todo proceso político que fracasa, después genera una enorme nos vas a contar tu experiencia vacío personal con Alberto Fernández como conductor político, como jefe de campaña en el año 2017. Marce. Sí, bueno, uno de los planteos que hicieron acá mismo, por ejemplo, Martín Redrado, un economista
economista que trabaja con propuestas incluso políticas, Edi, es justamente sacar leyes especiales para que recupere esta gestión credibilidad, leyes especiales que tengan un acuerdo por lo menos de 2/3 de senadores y diputados, algo que en este contexto Hablaba de un político paquete es de difícil. 5 leyes, ¿no? Claro, él planteaba esas 5 leyes, pero es cierto que son muchos los economistas que dicen la única manera de generar un shock de confianza no pasa tanto por las medidas, sino porque se muestre que esas medidas ante el mundo y en el país, ante también el mercado interno, tienen el apoyo de la Tienen oposición, banca, 2/3. Claro, y sobre esa línea también va quizás la lectura fina de qué significa ese apoyo o consenso social al que hace alusión el comunicado hoy, el texto del directorio del Fondo Monetario Internacional. Ya está con nosotros Claudio Loser, que está escuchándonos. Él fue titular del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental, así que de Fondo Monetario y de caso argentino sabe mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Hola. ¿Me escuchan? ¿Atrás? ¿Me escuchan? Claudio, Sí. querido, te estábamos esperando en el Zoom. No sabía si estabas atrás nuestro, delante. ¿Cómo estás? Gracias por participar de Para que sepas. Acá estamos con Edi, muy atentos y esperando tu explicación de esta aclaración, ¿no?, que hace Kristalina Georgieva en este comunicado, en donde dice: producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, este programa tempranamente va a tener que recalibrarse. Palabras más, palabras menos. Sí, quiero decir, acá voy a hablar no como diablo, sino como viejo, ¿ok? Un poco conociendo estas cosas. Evidentemente hay mucha incertidumbre. Leyendo yo el comunicado, no es que Kristalina dijo esto hay que recalibrarlo. Fueron directores ejecutivos que presentaron esta situación. El fondo no dijo vamos a recalibrar y todo eso. Yo creo que eso es muy importante. Evidentemente, en la junta directiva que representa 190 países, hay muchas dudas acerca de Argentina. Nosotros somos un deudor serial. Somos el país con el récord de programas económicos con el fondo en América Latina en este momento, junto con Ecuador, desde los años 80. O sea, no es para estar muy, digamos, muy orgullosos. Entonces hay muchas dudas y evidentemente dentro del gobierno, o sea, yo no soy nadie para criticar al gobierno en sí, pero dentro del gobierno hay unas divisiones entre el ministro que entiende, un presidente que probablemente cree entender, aunque hace ruidos raros, y otros que creen que porque quieren otra cosa puede darse. Perdón que lo ponga en términos tan duros, pero bueno, esto es una buena cosa, porque por lo menos desaparece en el corto plazo el peligro de entrar en atraso y quedar incomunicados con el mundo. A mitad de camino en términos, si no hubiéramos entrado en un programa, no seríamos Rusia, pero estaríamos por ahí cerca en términos financieros. Y esto creo que es muy importante, pero es un trabajo cuesta arriba. Claudio, Ahí paro por un momento. antes de ir a lo que vos planteás sobre la situación y la credibilidad y la fortaleza del gobierno argentino, vos planteaste que en realidad lo que se presenta en esta comunicación por parte del Fondo Monetario son las dudas que hay en el directorio. ¿Es habitual que se expliciten a tal nivel las dudas justo en el momento de decir, está bien, confirmamos que hay un acuerdo con la Argentina? Yo no diría que es lo más usual, pero ha pasado. O sea, yo lo he vivido, no quiero personalizar esto, yo lo he vivido en carne propia cuando hubo una gran crisis en México en los años 90, la crisis del tequila que nos tocó, donde los europeos dijeron, esto no es nuestro problema, hay demasiadas cosas, no queremos saber nada, y se aprobó y funcionó, y en otros más. O sea, no es inusual. Lo que pasa, no hay un voto, no se vota en contra, pero hay gente, yo no sé cómo fue el voto, pero evidentemente los directores tienen la libertad de decir, miren los riesgos que estamos corriendo, y no es común, pero ha pasado varias veces. Ahora sí vamos al tema político según tu experiencia como ex hombre del Fondo Monetario Internacional y la relación con gobiernos. Que esté este acuerdo planteando
esta, no sé, gaseosidad de convicciones por parte del directorio del fondo puede beneficiar o perjudicar al gobierno argentino en la circunstancia en que el gobierno argentino está parado? O sea, yo creo que el hecho que haya un acuerdo es beneficioso al gobierno, pero tienen que cumplir. O sea, hay algo que de alguna manera no entienden del todo en el ámbito político, por lo menos en la coalición de gobierno. Este no es un programa que dice, bueno, acá está y yo les recalibré o les reestructuré la deuda por los próximos 10 años. Esto es cada 3 meses. Cada 3 meses van a tener que hacerlo. Y yo creo que es una espada de Damocles tremendamente filosa que está encima. Así que el gobierno va a tener que pasar un mensaje realista y perdón, no Claudio, decir, ahora ya nos salimos del problema. Porque recién, y hay muchos economistas que lo piensan, recién lo escuchábamos a De Pablo, pero hay otros que lo piensan, que en realidad si Argentina incumple, por ejemplo, en esta primera revisión trimestral, que en definitiva no va a pasar nada. Digo, ¿cuál es la consecuencia que vos vislumbrás en incumplir con estas metas que, como tienen una revisión trimestral, el desaprobado lo tenés a los 3 meses y después a los próximos 3 meses? ¿Qué consecuencia real podría haber de desaprobar? Acá voy a hablar como practicólogo, y es lo siguiente. Si hay una desviación pequeña, no pasa nada. No me pregunten qué es pequeña, pero digamos unos pequeños por ciento, entonces van a decir, ok, no podemos adivinar exactamente. Si hay desviaciones grandes, se podría reestructurar el programa, pero hay un riesgo grande de que el fondo diga, no, si ustedes están haciendo esto, nosotros no podemos seguir, hicimos todo lo que pudimos para ayudarlos, pero ustedes no pueden. Claudio, Juan Carlos de Pablo lo planteaba más o menos en los siguientes términos hace un minutito atrás. Decía... Y yo a él lo respeto muchísimo. Dadas las circunstancias del mundo y de la Argentina y del Fondo Monetario, etcétera, el fondo va a ser que viene a controlar y la Argentina va a ser que está dispuesta a cumplir. Y mientras tanto, siga y vamos viendo. Yo soy ligeramente menos cínico, pero perdón que me ría, o sea, él es un hombre brillante, yo lo entiendo perfectamente, pero digamos que van a decir que están bailando, que salieron, la Argentina va a decir yo salí a bailar con el feo y el fondo va a decir yo salí a bailar con el feo o con la fea también. De los dos lados. Vamos a ver cómo funciona. Perdón que lo ponga en estos términos técnicos. No, es entendible. No, por favor. Claudio, vuelvo un poco. ¿Vos dónde estás ahora? ¿En Estados Unidos? ¿En qué lugar? Estoy al lado de la ciudad de Washington, más o menos unas 50 cuadras del fondo. Bueno, y te agradecemos porque además desde allá estás saliendo con nosotros. Mi pregunta va más allá del Fondo Monetario. ¿Qué mirada hay sobre Argentina desde afuera? Quiero correrme de las editoriales que uno recibe, como el Financial Times, y ya sabemos un poco lo que opinan. Saliendo un poco de ese eje, cuando vos hablas con colegas, economistas, ¿qué mirada de posibilidades hay sobre nuestro país? Hay una sensación, hablo con mis ex compañeros del fondo, otros colegas, ex Banco Mundial, gente que está en el negocio, digamos, claro. Lo primero que hacen es mirar para arriba diciendo, ¡ay, Dios mío! O sea, hay un cariño con rabia respecto de la Argentina. O sea, no hay antipatía a la Argentina, o sea, ni a los argentinos. Creo, digamos, yo me voy a excluir de esta, pero hay una buena imagen de los argentinos en estos organismos, en todo esto. Pero dicen, otra vez este país que nos gusta tanto, que es tan lindo. O sea, cuando yo hablo con no economistas, dicen, yo estoy en la Argentina, me encanta. O sea, no. Hay una sensación, este es un país fantástico, pero entre los expertos es de esa rabia de decir, ¿cómo puede ser con gente tan capacitada
y acá me excluyo de nuevo yo, No, está bien. que la cosa no funciona. Perdona Ahora, que lo ponga en no, estos está términos. perfecto. Y sobre eso te pregunto, ya se sabe y se conoce por lo menos públicamente lo pactado con el Fondo Monetario. ¿Ves posible que esas metas pactadas sean cumplibles? Yo creo que sí. Hay que trabajar, es difícil. Yo no creo que lo tomen ligeramente. Acá sigo un poco el ejemplo de Grecia, que, bueno, tenía el apoyo de la Unión Europea, pero también tenía un gobierno muy antifondo, igualmente antifondo como la Cámpora, pongámoslo de esta manera. Y al final dijeron tenemos que trabajar. Y en este caso, yo creo que en una situación de crisis como esta va a haber cooperación como hubo en el Congreso. Hay gente que no coopera, lamentablemente. Pero yo lo veo con una probabilidad importante de que funcione. No me digan no me pidan que diga un número porque no me atrevo. De nuevo. Pero una vez más, tus deseos están del lado de que la cosa salga bien y se cumpla. Claudio Loser, muchísimas gracias por este contacto desde 50 cuadras de la sede central de Fondo Monetario Acá nomás, Internacional. ¿no? Sí, claro, está cerquita. Pero no se ve, No se ve. miro por la ventana, pero no se ve, no se ve. Gracias, Claudio, querido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer. Volvemos a la mesa con nuestros invitados. Florencia, habíamos quedado, tenemos una foto por ahí que ahora va a aparecer en algún lado, donde estás con Florencio Randazzo y el actual presidente de la Nación, que fue jefe de campaña en el 2017 cuando fuiste candidata a senadora en la lista con Randazzo. Todos los entrevistados, Juan Carlos de Pablo, Loser, terminamos hablando del gobierno y de las condiciones del gobierno, y la fortaleza del gobierno y la credibilidad del gobierno. Vos estuviste trabajando codo a codo con el actual presidente de la Nación en una campaña electoral. ¿Qué tipo de liderazgo viste en esta persona, en Alberto Fernández, en esa experiencia en concreto? Y después, Ahí está la foto. ¿qué mirá. fue lo que...? Ahí está la foto, vamos a corrernos. ¿Dónde Sí, tengo que ir? ahí Para está. acá. Estaban encuadrando. En cuanto a la experiencia que tuviste con ese hombre en estas circunstancias y lo que estás viendo ahora como presidente de la Nación, que te ha llevado a irte a Juntos por el Cambio con Diego Santilli, digamos. Bueno, la verdad que cuando las personas ocupan lugares públicos, a mí no me gusta hablar de las personas, sino hacer un análisis en función de los resultados. Dicho esto, yo lo que te puedo decir de esa experiencia con Florencio en el 2017 es que teníamos de jefe de campaña, y por eso era nuestro jefe de campaña, porque estaba absolutamente convencido de iniciar otra etapa en Argentina. Estaba absolutamente convencido de no castigar insensatamente al sector productivo, de construir una lógica política desde el respeto, de tender puentes hacia otras fuerzas políticas. Básicamente era otra persona. A mí me conmueve mucho. Ahora, y por ejemplo, en lo que uno no ve en el día a día, ¿no? Y vos tuviste la oportunidad de verlo, aunque no en función presidencial, pero sí viste a un jefe político en su mecanismo de trabajo, ¿no? En su día a día, en su planificación, en su concentración en los temas. ¿Qué tipo de jefe veías en esa actitud concreta en una campaña electoral? Bueno, la verdad que no lo vi como jefe, sino que coordinaba acciones políticas en el marco de una campaña que te digo que se hizo con mucha convicción. Quienes estuvimos en esa experiencia lo hicimos desde la profunda convicción de dar testimonio que existía un peronismo, que existe un peronismo que quiere que la Argentina vaya para otro lado. Me parece, esto lo quiero resaltar porque en esa experiencia, con el resultado que tuvimos y demás, dimos testimonio de ello. Ahora, Es muy importante para la Argentina, pero en este contexto yo creo que no hay margen para seguir desde el individualismo dando testimonio. Florencia, Creo que ¿este hay gobierno no margen es peronista? hacer- ¿Alberto no es peronista? ¿No lo yo reconoces en su gestión como peronista? No voy a contradecir lo que se autoperciben, pero la verdad es que... Ah, pero vos sos una se dice dirigente, una cosa, tenés tu propia y mirada. sin embargo, es un gobierno que en un mismo mes tenemos un ajuste, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que pasa es un ajuste fenomenal del 9% de inflación en alimentos.
Esto es familias que no pueden comprar la leche para sus hijos, que no pueden comer las milanesas, ni hablar del asado, ¿no? Que hace ratísimo se dejó de sentir ese olor del fueguito en los barrios de nuestros sectores populares. Yo escuchaba muy atentamente la entrevista de recién y tiene que ver con la falta de credibilidad. Hay gremios, por esta semana, que están negociando paritarias y que están solicitando una revisión de 3 meses. ¿Eso qué significa? Que siempre hablamos en los debates de clima de inversiones, la confianza, pero también eso pasa a todos los argentinos. Se anuncia una batalla, una guerra con un espíritu bélico que no es propio de esta época contra la inflación y después resulta que son intenciones que terminan en la nada. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que afrontar este momento histórico con una enorme responsabilidad. Estoy trabajando con Diego Santilli recorriendo la provincia porque lo veo con la apertura de construir. ¿Es más peronista Santilli que Alberto Fernández? No tengo el peronómetro, Eddie. Pero él también viene de un recorrido. También viene de un recorrido del yo creo que no hay quien tenga el peronómetro, pero lo veo con la suficiente vocación y humildad, porque hay que tener vocación de liderazgo y humildad para poder convocarme, para poder convocarnos a repensar ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, un territorio que está absolutamente abandonado, con una potencialidad productiva fenomenal y sin embargo seguimos yendo a buscar el debate, los hay muchos urgentes. Ojo, Florencia, que hay muchos referentes de Juntos por el Cambio que sí van al debate, al choque. No sé si todos tienen esta misma mirada que vos ves sobre Santilli de otros referentes Juntos por el Cambio. ¿Cómo te sentís vos en esa representación? Habla de Santilli, pero el espacio Juntos por el Cambio, cuando escuchás cosas como las que dijo esta semana Mauricio Macri, que, digamos, es muy duro, es muy crudo, y no pareciera buscar un diálogo. Están los halcones por ahí, ¿no? Bueno, primero una aclaración. Yo no soy dirigente de Juntos por el Cambio. Yo soy una militante peronista que tiene una identidad, que tiene una trayectoria, que tiene una militancia, que tiene un recorrido, que el título de militante peronista es ni más ni menos, yo siempre lo digo, es como es el título que más orgullo me da. Yo soy esto, no soy una dirigente de Juntos por el Cambio. Lo que sucede en esa fuerza política tendrá que ver y resolverse y opinar quienes conforman esa fuerza política. Sí, entiendo que en la provincia de Buenos Aires necesitamos empezar a afrontar problemas que se han vuelto estructurales, una provincia que tiene una potencialidad extraordinaria, que necesita de un liderazgo lo suficientemente firme y amplio, no solo para hacer una opción, una oferta superadora a esto que estamos viendo en el 2023, sino para llevar adelante las transformaciones que necesita la provincia de Buenos Aires. Transformaciones que digo, no estoy hablando de transformaciones suntuosas, ¿eh? Yo te hago preguntas. ¿Las escuelas funcionan bien? No. ¿Las rutas funcionan bien? No. Lo que pasa es que cualquiera que llega a la gestión de la provincia de Buenos Aires, le hemos escuchado a Vidal, lo escuchamos a Kicillof, te dicen no hay caja. Yo quiero hacer esa transformación, pero no tengo dinero. Bueno, justamente el liderazgo tiene que tener un sustento político. No sé si, Eduardo, estás de acuerdo que pasan los nombres de la provincia en tu revisión histórica, ¿no? Las transformaciones son dolorosas, indudablemente. ¿Por qué? Porque exigen cambios, exigen recortes, exigen un montón de cosas que popularmente no te van a servir o no te van a rendir con el voto. Pero lamentablemente si no estamos en un círculo vicioso de la zaraza. Porque en definitiva decimos, yo voy a cambiar y después llego ahí y digo, uy, no puedo cambiar, porque se me viene el gremio encima. No puedo cambiar porque se me viene la policía encima. Uy, no puedo cambiar por esto. Entonces volvemos a estar atados todos y engrillados en los puestos. Yo creo que la reforma debe venir un consenso al estilo parlamentarista y no presidencialista. El gran problema que tiene la Argentina es que es presidencialista. Y queremos manejar el presidencialismo como un parlamentarismo. Y no somos un parlamentario, un sistema parlamentario. Somos apenas un sistema presidencial donde supuestamente el presidente tiene la lapicera. Ahora, en un sistema presidencial bicéfalo como mínimo, bicéfalo mínimo, por si lo sumamos a Massa sería 3 cabezas, claro, sería el tri, ahí se complica un poco más la cosa. Entonces, ningún proceso de consenso político en un sistema presidencialista en Latinoamérica funcionó. Veamos eso.
¿Por qué? Porque además este es un sistema presidencialista electoral. Entonces, si queremos formar un sistema de consenso, muchachos, le digo a todos los políticos, empecemos a trabajar ahora, porque en marzo empiezan las elecciones en todo el país. ¿Sí? En algunos lugares, en marzo ya vamos a tener elecciones de gobernador. ¿Ok? Entonces no hay mucho tiempo de zaraza, hay que remojarse las barbas y no hay que preocuparse si dentro de 3 meses viene el fondo a tirarnos las orejas. Hagamos los ajustes que hay que hacer con nombre y apellido. Y si tenemos que bajar el gasto público, intentemos. Pero ahí vamos a lograr consenso. Si le pedimos a la oposición, dame el consenso, no, no es así. Primero que logren el consenso interno que está bastante degradado. Lo que hemos visto ayer fue lamentable. ¿Por qué? Porque vivimos una interna política de gente que votó al 50 y pico % y gente que el 40 y pico % no los votó y estuvo presenciando esa interna pública. Y como te digo, la gente descree esas cosas. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo yo voy a pensar en votar si después se pelean? Y esto le va a pasar al PRO, a Juntos por el Cambio, al radicalismo, si no cambian el discurso y si se siguen peleando por un carguito. ¿Vos pensás que hay que eliminar las PASO? Porque la realidad es que se están en las coaliciones gobernantes, perdón, en esta coalición gobernante y en la coalición de oposición, son 2 coaliciones. Y entonces hay perfiles que buscan su propia candidatura, salir de la mejor manera posible para las PASO. Muy sano la competencia. Yo no y ahí está la diferenciación, Eduardo, por eso digo... Yo cambiaría las boletas sábanas, pondría boletas unificadas, trataría de que la gente pueda elegir más individualmente y no en grupo. Sí, medidas que nos den más democracia, porque lo que estás planteando, a vos que te gusta la historia tanto como a mí, es casi que en 200 años de historia pasamos de nociones virreinales al caudillismo del siglo XIX y a las dictaduras del siglo XX, y ahí y en el presidencialismo nos quedamos con una matriz autoritaria de ejercer el poder. Pablo tiene, y también Martín se salen de la vaina ahí por preguntar. ¿Cómo fue? A ver, vos sos dirigente peronista de Florencio Varela, trabajaste con Randazzo, en la última campaña también fuiste en 2019, participaste del armado de Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo fue el momento en que decís voy a trabajar al lado de un tipo que hizo campaña con Mauricio Macri, que vos siempre te habías opuesto a Mauricio Macri? ¿Cómo es ese paso? ¿Por qué se da ese cambio? 2 cuestiones. No cambió nada, digamos. Yo tengo la visión crítica que he tenido siempre y que lo he expresado públicamente respecto de lo que fue aquella gestión. Entiendo, como se decía hoy, que mis compañeros, que mis compañeras, que mis vecinos se levantan, a pesar de todas las adversidades, todos los días a la mañana, a estudiar, a laburar, a producir, a vender, a abrir las persianas del comercio, con todas las adversidades que está teniendo este país. Entonces, como dirigentes, no tenemos margen para pretender pensar y construir un futuro mirando hacia atrás. Pues las sociedades no caminan hacia atrás, caminan hacia adelante. Está bien, Florencia, pero te estás incorporando a un espacio político detrás o junto con Diego Santilli, que pertenece a un espacio político donde su principal referente hoy fue cuestionado, pero muy duro, por una figura del radicalismo, por Gerardo Morales, por reivindicar a Carlos Menem. Y es el jefe político tradicional de Diego Santilli, Mauricio Macri, no es alguien del pasado. Para construir esos consensos de los que tanto hablamos, esos acuerdos, tenemos que distinguir lo principal de lo accesorio. Y quizás con muchos sectores no estaremos de acuerdo, pero quienes pensamos una misma lógica de funcionamiento para el sistema político, para este país, y tenemos que empezar a tender puentes. Yo a Santilli lo encuentro con esta lógica. Fue central, te quiero decir, te respondo la pregunta, fue central para mí no solo los diálogos, digamos, permanentes que hemos tenido con Santilli en estos últimos meses, sino también la relación que yo he construido con Pablo Lanís, que ha sido el candidato histórico de Juntos para el Cambio en Florencio Varela. Yo vengo de un distrito en donde hoy mis vecinos tienen exactamente los mismos problemas que teníamos cuando llegué al distrito de Florencio Varela 20 años atrás. Los mismos. Y con Pablo, con muchas diferencias políticas, vaya si no las habremos tenido, pero siempre... Che, tal barrio se inundó, esto otro, ¿cómo puede ser? El parque industrial que no funciona. Siempre con las mismas inquietudes respecto del lugar
que nos vio crecer y donde queremos transformar la realidad. Y para mí, digamos, fue un paso con mucha audacia, pero siento que es un paso hacia adelante. Y siento que lo hago con una enorme valentía, pero sobre todo con una enorme honestidad. Porque esto que estoy diciendo yo, Eddie y Marcela, esto que estoy diciendo hoy públicamente, te puedo asegurar que la mayoría de los funcionarios del Gobierno Nacional piensan y sienten lo mismo que siento yo, pero lo dicen por sordina. Claro, lo que pasa, Florencia, yo te entiendo, y además creo en tu honestidad, no tengo por qué no creer. Pero es cierto que los argentinos que están también tan desesperanzados, decime, Eduardo, si vos por ahí tenés alguna encuesta a mano, necesitan buscar referencias. Y la realidad es que no es lo mismo Alberto Fernández en sus pensaciones y sobre todo en sus sensaciones sobre qué tiene que hacerse con la economía. No es lo mismo Florencio Randazzo en su propuesta sobre qué hay que hacer con la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo Santilli, pero tampoco es lo mismo Mauricio Macri. Entonces, cuando se buscan referentes, es cierto que esos líderes son líderes espirituales, mentores de cada espacio político, tienen que tener ideas. Lo que resulta tan extraño, extravagante, iba a decir, de lo que está pasando en la Argentina es que tanto en la coalición gobernante como en la oposición no hay dos miradas en común sobre lo que hay que hacer con la economía. Y te pongo un ejemplo nada más. No, están de los dos lados. Ponerte de ejemplo, por ejemplo, lo que dijo, que traigo a colación lo que dijo mi compañero de Macri hablando de Menem. Digo, se está debatiendo si Argentina tiene que ir a una dolarización. No es menor fijar una posición sobre eso. Por eso te pregunto, digo, ¿no te parece que ya es extravagante la multiplicidad que hay de opiniones dentro de lo que son las referencias de oposición, tantas líneas distintas? Mira, yo siempre, además lo hablo con mis hijos, yo creo en la construcción a partir de la diversidad. Yo creo que en esta mesa podemos convivir, yo que soy carnívora y me gusta mucho el asado, y un vegano, que lo podemos hacer, que tenemos que poner mucho esfuerzo, los dos, pero que lo podemos hacer. Y en este contexto tengo que resaltar que Juntos por el Cambio supo utilizar las herramientas democráticas que tiene la Argentina, que son las PASO. Tuvieron diferencias, las hicieron públicas, debatieron con respeto, compitieron y salió el mejor candidato. No sucedió lo mismo. Entonces, me parece que es interesante, digamos, ese proceso, y es interesante a la hora de quienes no formamos parte de Juntos por el Cambio, en poder pensar y en poder discutir cómo vamos a construir reglas claras a las diferentes fuerzas políticas, sectores, dirigentes, que quieren aportar y tener una mirada y desde la militancia, desde su trayectoria, aportar al proceso de reconstrucción de la Argentina. Bueno, empezar a hablar con quienes podemos quizás establecer esas reglas claras, que creo que lo necesita el sistema político. Ahí Martín Angulo quiere sumar una pregunta y le quería pedir a producción si preparan la tapa de PQS de hoy, porque es un disparador para la conversación que estamos teniendo, que viene justito como anillo al dedo. Martín. Los dos hablaron de credibilidad y eso es lo que aparece mucho hoy en la política. ¿Qué dirigentes son creíbles? ¿Qué expectativas pueden generar a futuro? Y le quería preguntar a Eduardo si en las encuestas de opinión, si en los trabajos, hay algún dirigente que de cara al 2023 para la gente reúna la característica de ser creíble. Mirá, lo que la gente está... A ver, la opinión pública yo no hago opinión pública, pero leo todo lo que me llega a mano, está dividido en tercios. Tercio del gobierno, tercio de la oposición, etc. Y el liberalismo o los libertarios han crecido muchísimo con respecto a su imagen. Ahora, ¿a qué le llamamos crecer? ¿Quiere decir que la gente lo va a votar para presidente? A prima facie te diría que no. Básicamente lo que la gente está demostrando es entre comillas, que se vayan todos, que vengan los nuevos. Entonces vos tenés ahí dirigentes que, aunque no sean tan disruptivos como Milei, en el caso de Facundo Manes, son tipos que vienen de afuera de la política. Te gusten o no te gusten, ni Milei, ni Manes, ni cualquiera de los que venga de afuera, están generando un polo de atracción a través de ser un hombre que viene de afuera de la política. Y la gente a esos los escucha. Aunque digan barbaridades. Milei está ocupando mucho de lo que fue la izquierda en su momento, que salía muy disruptiva a buscar, y básicamente le es funcional el que Cambiemos o Juntos por el Cambio no esté creciendo.
¿El escucharlos se traduce en votos o no necesariamente? No necesariamente. Pero A hay ver, como una la necesidad opinión pública de... es hoy. Eso iba a decirte, hay Es la como una... radiografía de hoy. Una Dentro necesidad una de semana nuevos veremos. referentes, y yo de ahí no descarto, discúlpenme, no descarto incluso nuevos referentes de la cámpora. Total. Porque la cámpora también van reflotando nuevos nombres, digo, Sí, pero- no es lo mismo la popularidad que tenía el Cuervo Larroque hace unos años que, por ejemplo, la que tiene hoy Guado, digo, Sí, también pero empiezan a surgir en la nuevos última nombres. elección hay mucha crítica a la política tradicional y entre ¿Cierto? Frente de Todos y Juntos por el Cambio sacaron el 80% de los votos en todo el país. O sea Sí. que después puede haber mucha Y crítica, yo pero tampoco apostaría a que esta estructura de coaliciones se quede estanca de Claro. esta manera y no haya intercambios transversales entre unas y otras. Y está habiendo contactos múltiples para un lado, para el otro. Qué sé yo, hace 2 semanas atrás estuvieron 3 horas almorzando en el Club Francés por ahí por Recoleta, Sergio Berni y Martín Lustó, charlando sobre el acuerdo con el fondo, sobre la situación de la inseguridad en el AMBA, sobre una cantidad de cosas que llamó la atención y le puso un poquito los pelos Eddie. de punta a algunos de un lado y del otro, no porque tengan posibilidad de armar algo ganador, sino porque tengan posibilidad de restar de un lado y Claro. del otro y eso les da Una nueva posibilidad oposición. de daño también. Cuando estuvo acá Sergio Berni le preguntamos si descartaba la posibilidad de incorporarse Juntos por el Cambio. No lo descartó. No, o sea, no hubo un no contundente y el discurso ya era de opositor, con lo cual... También dijo que no tenía un referente político hoy en día. Me parece muy interesante ya este momento de la tarde-noche, 2016, llegar a la etapa de PQS que hoy nos sorprendió a todos porque viene distinta. Así Viene que distinta, todo viene tuyo, distinta. la leo Esa así. Es una etapa que la podés disponer, o sea, depende del morbo de quien la lea, de cómo la quiera ver, si en vertical o en horizontal. Ahí tenemos un abrazo de Perón con Héctor J. Cámpora, que puesto así en horizontal, no sé, interprétenlo como cada uno quiera, con todo respeto, por supuesto. PQS, la feroz interna oficial altera las pulsaciones de todo el sistema político y si se están reproduciendo, recuerdan, y vos por ahí vas a recordar como yo más que ninguno en esta reunión, Frase de Perón. la frase de Perón que decía, no, los compañeros son como los gatos, cuando parece por los gritos que se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Y esa es la posibilidad que no nos planteamos todavía en la Es cierto. conversación en Para que sepas, sí nos planteamos si la pelea de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner lo fortalece o lo debilita, y estamos pensando que esa división se va a mantener y no estamos pensando la posibilidad de que estén generando de esta manera una fuerza que ingrese al 2023 con la posibilidad de jugar. ¿Cuánto hace que se está diciendo que el peronismo va a desaparecer desde Hay el un 55 grupo- para hay un acá? grupo que está y, fuera, ¿Y cuánto hace que se viene diciendo que el kirchnerismo va a desaparecer? Y tenemos una vicepresidenta que nominó al presidente y tenemos a una cámpora que ayer fue la nota, Sin sin duda. duda, No, porque no, la con- capacidad de movilización Públicamente es fuerte. fortalecido. ¿Qué planteabas, Eduardo? No, hay un grupo del peronismo que con esta etapa se queda fuera. ¿Cuál? Y hay un grupo peronista tradicional, decirle, Florencia Casamiquela, que se queda fuera de esto. Por eso va Pichetto, a buscar... etcétera. Pichetto. Hay un montón de gente que se queda fuera. No sé si Daniel Scioli se sumaría a esta etapa, por ejemplo. Bueno, Estoy tirando nombres... Y gran Yo lo honor que le hacemos Daniel al Scioli peronismo. Daniel Scioli está porque- dentro de la coalición gobernante todavía. Yo lo que estoy viendo es que hoy por hoy lo que está pasando y sin ruptura, Alberto Fernández y Sergio Massa están en la sobriedad institucional del manejo de los cargos, Quizás, presidencia, Eddie, la presidencia de la Cámara dos y la diferencias. Cámpora, el cristinismo, manejando el territorio y la potencial conflictividad de la situación. Pero déjame marcarte una diferencia entre Sergio Massa y Alberto Fernández. Sergio Massa tenía una espada de Damocles. Con su espada en la mano tenía que ir negociando con todos para que salga el acuerdo. Ese es su rol. En ese sentido Y lo cumplió. hizo con éxito. Digo, Alberto Fernández está muy en duda hoy si su gestión va a cumplir con lo prometido, porque ya hubo promesas incumplidas en el pasado, y si ahora está en condiciones de sostener este gabinete como está para terminar hacia 2023 de la manera Pero que lo Massa y hizo. Fernández en esta ¿Qué jugaron es lo juntos, prometido? jugaron Es del cierto. mismo lado. Perdón, ¿qué es lo prometido? Bueno, por lo pronto, escuchamos el último discurso presidencial. Wino, en la batalla o en la guerra contra la inflación se habla de una Argentina de igualdad social y de crecimiento económico. Pero eso es Esos un- dos está bien, títulos... no, pero eso es un eslogan, o sea, eso no se traslada en políticas concretas. O sea, porque no, por eso, concreto no hay nada. reclamar, La igualdad se puede conseguir aumentando las retenciones o bajándolas para que el campo invierta más, para que, digo,
Alberto Fernández siempre hace un equilibrio que nunca termina sabiendo qué es lo que realmente quiere. Con lo cual, si nos remontamos a la elección de 2019, ¿qué prometió Alberto Fernández? Bueno, el desempleo, la pobreza, cosas que todavía no salieron. Eso todos queremos. Tenés la excusa de la pandemia, está bien, ya se te acabó. Felicidad. O sea, bueno, la felicidad para el kirchnerismo es cantar la marcha peronista y para el radicalismo será, no sé, pelearse en la interna de un comité radical. Los eslogans después es lo peor que puede hacer un político porque después te lo facturan. Los brotes verdes de Macri, el segundo semestre, todavía se los recuerdan. Lluvia de inversiones. Dentro de 2 meses, si la inflación lo baja, le van a venir a decir... Si no va a bajar, bueno, pero la inflación no va a bajar. Bueno, la inflación no va a bajar. Entonces ya sabemos que la inflación no va a bajar. Pero la frase de la guerra contra la inflación le va a terminar jugando en contra. Yo digo, hay una ruptura, una primera ruptura que a mí no me parece que haya que pasarla inadvertida entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández el año pasado, que fue cuando ella sale públicamente, de las pocas veces que salió, ella a afirmar que este año, por el que pasó, el salario le iba a ganar a la inflación. Y cuando los números parecía que no daban, desde el kirchnerismo más duro, empezaron a empujar al presidente para que reforzara con un bono a los jubilados, para que concediera las paritarias con una reapertura, para que lo que la vicepresidenta había dicho en una expresión pública finalmente se cumpliera. Así que ojo con los eslogans. ¿Sabes qué voy a? Porque tengo acá la nota. Hubo un pedido de la presidenta en una de las cartas a Guzmán, un reto diría, porque no había aumentado el gasto público, no había aumentado el déficit fiscal lo suficiente. O sea, acá Florencia quiere entrar, déjame que diga una cosa. Yo estoy con una sonrisa, y no porque me esté riendo de ninguno de ustedes, pero he hecho muchas tapas de revista y las estoy haciendo ahora acá en PQS, un poco por idea de Marcela, por idea de Jimena y Ana en la producción general del canal. Me fascina a mí lo que generan en cuanto a la apertura de la discusión y la interpretación y la provocación, y cómo dos personas que ya no existen más nos estimulan a conversar de estas cosas. Me parece maravilloso. Lo que quiere decir que tal vez los argentinos estemos un poco locos y no podamos salir nunca más de ahí. Un concepto, Eddie, nada más. Hoy hablaba con un funcionario, un dirigente muy importante, muy cercano a Alberto Fernández. Me decía esto, hablamos de la inflación, ¿no? La inflación de febrero es la inflación del plan platita. Digo porque el kirchnerismo que reclama, pónganle plata a la gente, peléense un plan antiinflacionario para controlar los precios. La inflación de febrero fue la inflación del plan platita. Es lo que se imprimió durante los meses entre septiembre y noviembre de las elecciones, entre las PASO y las generales. Esa inflación es la que estamos viendo ahora. En febrero no había guerra todavía, ¿no? O sea que la inflación que vimos ahora en marzo tiene que ver con eso, según la lectura que hace el albertismo. Con lo cual, paradójico, un plan que se utilizó para subir unos puntos, para que ingresaran unos diputados que no son de Alberto Fernández. Que no son de Alberto Fernández y que no le han correspondido, digamos, en el Congreso. Y ahí es a donde quería llegar, que esta interna del gobierno, nosotros lo planteamos como una interna de la fuerza política, pero es realmente un problema de gobernabilidad. Nuestro presidente está teniendo un problema de gobernabilidad fogoneado por su propia fuerza política. Es gravísimo lo que estamos viviendo. Que además se comunican, digamos, son quienes nos gobiernan. Se comunican por radio, por carta. El secretario de Energía enviando una carta, haciéndola pública en los medios, diciendo que no íbamos a tener gas porque Guzmán no le daba la... Y la realidad es que hoy, en el lugar donde trabajo, tomo noción que una empresa, Alcalis, en la Patagonia, cierra sus puertas por 30 días porque no puede prever si va a tener el gas o no. 400 trabajadores que valga decir, digamos, van a tener garantizado su salario a pesar de que la fábrica esté cerrada, pero es gravísimo lo que estamos viviendo. Te hago una pregunta. ¿No hay una reminiscencia tal vez en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto la cámpora que la acompaña, porque ella es la jefa política de ese espacio, a lo que sucedía, el adoctrinamiento que hacía Elisa Carrió, que no hablaba y salía públicamente a ponerle los límites a Mauricio Macri en la anterior gestión? No, desconozco la relación que tenía. ¿Lo ves de esa manera? ¿Y vos, Eduardo, cómo lo ves? Me parece que no. No, porque Cristina tiene un caudal de votos comprobado, entre comillas, claro, de un 25 o un 30%, 22 dicen algunos, etcétera, pero bueno, Lita nunca lo tuvo. Lita de repente era candidata a presidente y tenía 2 puntos, y de repente era candidata a legislador y tenía muchos. Entonces, me parece que no tiene ella un grupo cautivo de gente que la sigue, porque además
Lilita no armó una militancia, porque el gran problema que tienen muchos dirigentes es que son tan personalistas que no arman su grupo militante. Este grupo está armado. Este grupo está insertado en todas las raíces del gobierno, y en la provincia y en las provincias. Donde hay un puesto de ANSES, hay alguien de la Cámpora, donde hay un puesto del Ahora, PAMI, hay alguien de la discúlpame, Eduardo, Cámpora. pero la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en la política nacional no la hizo solo Cristina Fernández de Kirchner, ni la hizo la Cámpora conquistando cargos. También la oposición le dio y supuesto. construyó a Cristina Fernández de Totalmente. Kirchner como un cuadro político insustituible en la discusión política a favor o en contra, porque eso también hay que plantearlo, y es En lo que política, plantea, vos- es lo que plantea esta etapa, ¿no? O sea, la muerte del peronismo se anunció durante décadas, desde 1955, no llegó. Y la muerte del cristinismo se anunció desde que Cristina salió de la presidencia, y acá la tenemos siendo el eje de la conversación todavía. Yo lo escuchaba a Mauricio Macri en las últimas expresiones públicas que tuvo con distintos compañeros de otros canales, y toma algunos de los ejes que la propia Cristina defiende. Por ejemplo, ahora el debate por aerolíneas argentinas. La propia vicepresidenta de la Nación llevó muchos años de defender tener una aerolínea bandera, entonces Macri explícita e implícitamente siempre focaliza en ella para poder hacer una bandera política. Por eso yo me sumo a la pregunta de Eddie. Hasta en lo discursivo, el mayor o el más exponente, claro, obvio, y realidad fue el último presidente, ¿no? De Juntos por el Cambio, tiene que tomar la Cristina como centro, si no, no hay posibilidad de bandera política. Bueno, pero ¿por qué es así? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Digo, porque esa es la No sé, pregunta. pero que lo esa viven es la haciendo. pregunta, digamos, hace muchos años, hace años que estamos escuchando que la grieta, que Macri, que Cristina, que esta lógica binaria en donde parece que por dos personas, dos personalismos se va todo al traste. ¿Qué hacemos con eso? Yo soy militante desde muy piba. ¿Qué hace uno como dirigente ante esta situación? Hay que animarse a construir otra cosa. No O sea, está- vos decís salir de la grieta. Y creo que vos hoy estás adentro. Y esta es una pregunta que yo hago mucho porque... adentro estoy... de un espacio político. No, yo estoy en el mismo lugar que estuve No, está siempre, bien, pero- digo, no confundamos. No, está bien, pero vos hablás con dirigentes políticos, con funcionarios que la gente no puede hablar. Acá vienen todos al programa, todos los programas, en todos lados dicen lo mismo. Hay que cerrar la grieta, hay que trabajar por la gente, nos tenemos que poner de acuerdo en 3 o 4 políticas públicas para sacar al país adelante, pero no pasa nada. Pero yo veo porque que está pasando, ¿eh? No, pero yo voy a esto. Cuando vos te sentás en una mesa a hablar cara a cara, fuera de cámara, ¿realmente estos temas están arriba de la mesa o es la rosca, o es sumar espacios políticos, o es tener más gente en cargos, o es pensar en las elecciones? Porque de afuera la verdad que da la sensación de que hoy, aunque no lo digan, están todos más pensando en el 2023 que en mejorar a través de un proyecto de ley una situación puntual del país. Bueno, me parece que no sé, estás siendo un tanto prejuicioso porque en mi caso, por lo menos, digamos, yo trabajo en mi profesión, trabajo todos los días en mi estudio jurídico, y si no voy y prendo la computadora y hago un escrito, digamos, estoy en una situación muy jodida mes a mes. Dicho esto, yo creo que el sistema político argentino está crujiendo. De un lado, Crujiendo. sí, de un lado y del otro, digamos, la manta está corta, la situación social está muy acuciante, la situación económica es tremendamente preocupante y hay un sistema que va a empezar y que está empezando a reacomodarse. Esto que mencionaba Eddie, Lustó con Sergio Berni, digamos, dos liderazgos que yo resalto de un lado y del otro, empiezan a existir diálogos y yo creo que a medida que nos vayamos acercando, digamos, a un proceso electoral, la sociedad nos va a requerir a los dirigentes que tengamos la audacia de construir algo superador. No da para más, muchachos, con las mismas recetas, los mismos resultados. Esto no da para más. Estamos obligados a no dar para más el tiempo, porque no da para más el tiempo. tenemos que irnos a una pausa. Pero te voy a dejar, Eduardo, una pregunta para Sí. lo que viene. Hablaba Florencia de esta situación crujiente en que está el sistema político, y hay factores de poder, y nos lo blanquearon incluso entrevistados en estos días, que jugaron muy fuerte para que Alberto rompa con Cristina y gane su propia luz como el líder político. Y parece que Alberto lo que vio ayer dijo: si rompo, más que la luz pueden venir las sombras. Me gustaría tu análisis y tu interpretación después de la pausa. Ya volvemos.
Y seguimos en Para que sepas, había quedado pendiente la pregunta para Eduardo Reina, ¿sí? Sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quién si podía favorecer o perjudicar a Alberto Fernández esta situación. Mira, como vos bien decís, hay un grupo íntimo de Alberto que le decía, bueno, olvidémonos de Cristina, vayamos para adelante, olvidémonos de Cristina. Estaban bastante ilusionados con esa teoría. Con la ruptura. Con la ruptura. Y esto es a nivel personal, te digo que creo que Alberto Fernández en sus genes no tiene la ruptura. ¿No tiene? La ruptura. No la quiere. No la quiere y no la tiene. No se anima. Él no se animaría, creo, estamos hablando de potencial, a romper con la persona que le dio el poder. ¿Y un Larreta se animaría a desafiar a Mauricio Macri y decir, yo sí quiero ser el candidato? ¿Me corro de lo que vos opines? Mira qué interesante lo que decís. A mí me parece que Larreta se tiene que animar a ser candidato a presidente. Esta tibieza que manifiesta y este momento de somos halcones, somos palomas. Recuerdo una frase de Lagarde que dice, yo no soy ni paloma ni halcón, soy búho, que también es carnívoro, etcétera. Ahora, Eduardo, si Macri y Cristina, los dos dicen, yo soy candidato, dentro de los espacios, ¿hay alguno que puede decirle, yo te voy a competir? ¿O por ser las cabezas, para mira, cualquier otro? Así como vos lo planteás, no lo veo, en principio. No lo veo ni que Cristina diga que sí, porque sabe que no le da. Puede. Y a Mauricio tampoco le da hoy. Van a ser fruto de una interna que se va a generar en algún momento y se va a ver ahí cada uno cómo acomoda sus pertenencias. Pero por el momento no lo veo esa imagen. Me parece que yo la hoy veo en por una hoy... situación de mucho desconcierto, de mucha crisis y de Sí. muy poca claridad y decir, bueno, lo único claro que nos queda son estos dos referentes que compitan. Que ya son conocidos y probados también, exacto, ¿no? son conocidos Diría y probados y polarizan y a ver con Para quién mal, No le queda hace digamos, más. bien, vamos al cagadero no le con hace bien cualquiera. que todavía estemos Es hablando complicado. de Cristina y de Macri, ¿no? Yo digo bueno, que hablamos venimos porque están. y aparte seguimos hablando de temas que pueden ser un poquito reciclados. Hace unos días que nos planteamos con la producción y con Eddie cómo todo vuelve y se vuelve a reciclar. Por eso nuestra encuesta del día tiene que ver con algo que ya vivimos los argentinos en una época de nuestra Argentina, pero que se vuelve a plantear. Argentina vuelve a tener un cuello de botella con la inflación, que es básicamente cómo salís de ahí. Entonces algunos economistas, por ejemplo Milei, consideran que en terapia de shock, como un breve o corto plazo, no para enamorarse, ¿no? Y hacer un 1-1 eterno, podría tomarse como shock estabilizador dolarizar la economía. Te preguntamos a vos en tu casa que estás ahí con tus redes sociales, ¿crees que esto es una posibilidad, sí o no? Votá y en un ratito vamos a ver los resultados. Y mientras tanto, en algo que tiene que ver con esto, y ahí estábamos poniendo el tuit de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, del día de hoy, contestándole a Mauricio Macri, que dijo en una entrevista en Córdoba que los argentinos íbamos a terminar reivindicando más temprano que tarde a Carlos Menem por su papel en la política y en la economía argentina, y hablábamos recién en la encuesta de dolarización. Claro. Gerardo Morales dijo, la UCR es un partido democrático, no es una empresa, tenemos dirigentes políticos, no CEOs, estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios, queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad, en el inicio de una cadena de tweets muy duras con el planteamiento de Mauricio Macri. Y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, está en contacto con nosotros por Zoom. Te agradecemos, Gerardo, el contacto. Una vez más, con Para que sepas, Marcela Pagano y Eddie Zunino te saludamos con todo el equipo y nuestros invitados, Florencia Casamiquela y Eduardo Reina. ¿Cómo estás? Hola, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto. Bueno, parece que el lío no está solamente en la coalición gobernante, en la coalición opositora también hay discusiones fuertes. Saliste muy duro con Mauricio Macri en una cadena de tweets para confrontar con esto que él decía, vamos a terminar reconociendo la grandeza de Carlos Menem en la política y la economía argentina. No, bueno, no se comparan las diferencias de posiciones o opiniones que tenemos dentro de Juntos por el Cambio con la situación de grieta y de fractura estructural que tiene el gobierno a partir del tratamiento de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Es incomparable, pero es verdad que hay obviamente diferencias
algunas expresiones que tienen que ver con la reivindicación del menemismo y de la década del 90, no las compartimos, así que lo que hacemos es expresar el pensamiento de, diría, toda la Unión Cívica Radical. Vos sabés, Gerardo, Sí. que yo leí la cadena de tuit con mucha atención y muchos de los la mayoría de los planteos que vos hacés ahí tranquilamente podrían estar en boca de alguien del actual oficialismo gobernante, ¿no? Con el tema de la producción nacional, del trabajo, el pleno empleo, etcétera, etcétera. O sea, diría, a ver, para sintetizarlo de alguna manera, propuestas bastante nacionales y populares. No tiene nada que ver con el kirchnerismo, si es que vas por ese lado. Con Alberto Fernández, por ejemplo. No lo sé, yo diría con sectores del peronismo, ¿no? Ajá, bueno. Podés contar a Miguel Pichetto, Miguel Pichetto reivindica la década menemista, pero tal vez a Schiaretti, a Randazzo, a dirigentes del peronismo que sí tienen una concepción, que no están en el gobierno y que tienen una concepción, diría yo, como base de sustento de lo que siempre las banderas que han levantado el peronismo y el radicalismo. Y además, allí en esa línea de tuit que puse hoy en circulación, está un tema referido a los principios que ha enarbolado también Raúl Alfonsín, que en alguna oportunidad también se ha dicho que están perimidos y son caducos, y yo digo que están más vigentes que nunca. Los desafíos del radicalismo para recuperar la democracia, en términos democracia que está en deuda todavía, está claro, pero ahora, que Gerardo, tienen que ver con que recuperemos la democracia para siempre, desde el juicio y castigo a las juntas hasta acá, están más vigentes que nunca. Yo comparto que está muy bien abanderarse del revisionismo histórico para recuperar el ADN de un espacio político, pero también es cierto que la UCR y los radicales formaron parte del apoyo a la anterior coalición gobernante de Juntos por el Cambio. Entonces, cuando yo veía hoy tus expresiones y decir el radicalismo está formado por dirigentes y no por CEOs, es una clara alusión a que el gobierno de Macri, como siempre la oposición, pero la oposición peronista era la que lo decía, el kirchnerismo era el que levantaba el dedo y decía, ustedes están llenos de CEOs y gestionan al Estado como una empresa. Pero ahora lo estás diciendo vos, que sos referente radical, y el radicalismo se agrupó Juntos por el Cambio, hasta hace por lo menos unos pocos meses. ¿Cómo entiendo la brújula política? ¿Dónde están ahora? No, seguimos en Juntos por el Cambio, formamos parte de Cambiemos. Pero con una mirada muy crítica de la gestión anterior. No, bueno, a ver, a nosotros nos notificaron 5 minutos antes que se cerraba el acuerdo con el Fondo Monetario, que no compartimos. Hubieron muchas cosas que no compartimos. Inclusive en algunas dimos un debate público sobre el tema de las tarifas. A ver, durante la gestión del kirchnerismo, durante 12 años perdieron las empresas, hubo un retraso tarifario que lo quisimos hacer recuperar en 3 años. Y terminamos golpeando no solo a los sectores pobres, sino a la clase media. A ver, hubieron cuestiones que por responsabilidad, por formar parte de un gobierno, acompañamos en el Congreso. Es decir, realmente Mauricio tiene que estar muy agradecido del rol responsable que ha tenido la Unión Cívica Radical, más allá de algunas cuestiones que no hemos compartido, pero además... Digo que para adelante lo que tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio es construir un plan de gobierno que dirima estas diferencias para gobernar de verdad los argentinos, mirando lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Porque acá hay algunos que creen que el pueblo se equivocó cuando votó en 2019. Y yo creo que hay algunos dirigentes del PRO que creen que todavía el pueblo está equivocado y que bueno, ahora lo que está pasando con Alberto Fernández le va a dar la razón. Lo que pasa con Alberto Fernández es la ratificación de que siempre vamos para peor. Es decir, de que tenemos una alternancia que es retrógrada. 5 años malos de Cristina, los últimos 5 años de Cristina y toda una gestión de gobierno que impuso una cultura que los argentinos no queremos. Gerardo. Después venimos nosotros, 2 años buenos de gobierno, los últimos 2 años con una crisis económica que el pueblo nos castigó. Y llega Alberto y llega el Frente de Todos, juntos con Cristina, en un combo, amontonados, para que vayamos para atrás, es decir, sin un plan, con uno de los gobiernos más ineficaces de la historia, es decir, Gerardo, lo que estamos planteando el radicalismo, que alguna vez tenemos que salir
de esa alternancia retrógrada, y la salida a esa alternancia retrógrada es actuar seriamente, ser responsables, ser autocríticos, y en esto me pongo yo como presidente del partido y en la primera línea de autocrítica, formando parte de un gobierno de Cambiemos. Ahora, hay que construir un plan de gobierno sobre la base de la realidad. Hay Gerardo, cosas que hicimos bien y cosas que hicimos mal. Perdóname que te interrumpa, porque voy en esa línea y me interesa mirar para adelante en la situación. De un tiempo a esta parte, después de haberlos visto discutir bastante y chocar bastante con Horacio Rodríguez Larreta, lo que estoy viendo es un reagrupamiento dentro de Juntos por el Cambio, donde te veo cada vez más cerca de Horacio Rodríguez Larreta, compitiendo con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, como generando dos nuevos polos dentro de la coalición opositora. ¿Veo mal o veo bien? Si me lo respondés, por favor, después del corte. Bueno. Ya volvemos. Y último tramo de Para que Sepas, habíamos quedado una pregunta pendiente con el gobernador Gerardo Morales, que está por Zoom desde San Salvador de Jujuy. Lo vemos cada vez más cerca de Horacio Rodríguez Larreta en una polarización dentro de Juntos por el Cambio con el sector que encabeza Mauricio Macri, con quien hoy discutió fuerte por Twitter, y otros dirigentes como Patricia Bullrich. ¿Veo mal, Gerardo Morales? No ves mal, Eddie. Creo que Horacio está también con una concepción de parar a la coalición en el centro. No quiero hablar por Horacio, hay que preguntarle a él. Y diría que estamos coincidiendo bastante con la coalición cívica, que tiene también una posición responsable. La ha tenido con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que yo desde diciembre venía diciendo que había que dialogar, y resulta que terminamos haciendo lo que había que hacer, que era ser responsables y evitar el default, más allá de que algunos querían votar en contra, porque algunos tienen la lógica que mientras peor, mejor. Hay muchos votantes de Juntos por el Cambio que no le gustó para nada la posición, lo ven como un apoyo o un salvarle el lomo, por ser fina, al presidente. Hay una mirada así. Yo creo que es una mirada sesgada, porque lo que hemos hecho es trabajar en función de los intereses del país. Porque si no, el país entraba en default. Gerardo, y se complicaba la economía. La verdad que es interesante tu mirada de la economía. Yo seguía tu hilo de tweets y está muy vinculado a lo que nosotros propusimos con Eddie desde Para que Sepas en este equipo como encuesta del día. Te quiero preguntar a vos tu respuesta y lo vamos a después compartir con el resto de los invitados, pero ¿vos considerás que como shock estabilizador de la economía sería bueno una dolarización? No comparto, no estoy para nada de acuerdo. Lo que se ha hecho en la década del 90 terminó destruyendo el aparato productivo nacional, nos llevó a la crisis trágica del 2001. De hecho, fíjense, gracias a Duhalde y Alfonsín, a la actuación de Remes Lenikov y Roberto Labaña, Néstor Kirchner en la primera gestión de gobierno del kirchnerismo se recupera el empleo, recuperamos 5 millones de puestos de trabajo por la capacidad ociosa que quedó en la década del 90 por la destrucción del aparato productivo, producto de la dolarización. Entonces, a ver, ya hay recetas que hemos probado. La receta ortodoxa de encerrarnos en las 10 manzanas de la City porteña, mirando solo al puerto y dándole la espalda al interior profundo de la República Argentina. Pensar solo en la macro y no pensar en la micro, que es el pequeño productor, que es el emprendedor, que es el campesino, a ver cómo trae su producto, cómo gana plata, cómo da trabajo, que es el tema de la microeconomía. No pensar eso, que es tener un proyecto desarrollista, productivista y federal en República Argentina, sería volver a cometer los errores del pasado, así que no estoy para nada de acuerdo. Así que Gobernador, por eso el debate sobre el menemismo es un debate que vamos a tener que dar en Juntos por el Cambio
a la hora. Gobernador, me quedo sin tiempo y no me quería. Vamos a votar por el no y vemos Sí, ahora el a ver si resultado. la gente pero coincide. no me quiero quedar sin esta pregunta final porque se nos quedamos sin tiempo. Ya que no vi mal en la anterior, ¿es muy loco pensar en una fórmula Morales-Rodríguez Larreta o Rodríguez Larreta-Morales para el año 2023? Yo ya dije que no tengo ningún problema en que Horacio me acompañe en una fórmula. Listo, todo clarísimo. Gerardo, te despedimos de esta manera. Mira, en nuestro Twitter, obviamente es una mirada, redes sociales puede ser una muestra. La mayoría de la gente consideró que sí, que dolarizar la economía puede ser parte de un shock estabilizador. Por el sí votaron casi el 73% de los que participaron de esta encuesta. Así que por lo menos un termómetro de lo que pasa en esa mirada de redes sociales que cada vez es más caliente. Muchas gracias por participar de Para que Sepas. Porque no hay un plan, eso es porque no hay gobierno. Claro. Porque no hay un jefe que comande el gobierno nacional. El gran desafío de Alberto es convertirse en jefe, porque acá hay, que yo sepa, en el PRO un único jefe que es Mauricio Macri. Y en el Frente de Todo una única jefa que es Cristina. El gran desafío que tiene el presidente es convertirse en jefe, en resolver, dar certidumbres. Esta respuesta tiene que ver con la incertidumbre que tiene la gente porque no hay un plan. Te quedaste con la Gracias. última palabra, Gerardo Morales. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias, Eduardo Reina. Gracias, Florencia Casamiquela. Equipazo, nos vemos el lunes una vez más. ¿Cómo Marce no? Pagano. Ay, por fin de semana, ¿no, Eddie? Buen Qué fin de bueno, semana, nos vamos a viene tomar el un fin de vinito. semana. Siempre es una buena excusa. Chau, Eddie, Dino pasala Cor, bien. Gran trabajo esta semana. Sí, gracias por reemplazar la Rosa Yardi que Rompió está todo. viniendo el lunes. Gracias, Wino. Te seguimos viendo con nuestro compañero todos los mediodías ahí, Maxi Montenegro. Quédense que ya viene Vivi Canosa. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Chao.